Colombiana, porque realmente está sobre la mesa mucho más presente lo que está pasando en este momento en el Congreso. Y lo que está pasando en el Congreso es que ese trámite, como ustedes bien lo vieron, este trámite que tiene que ver con la parte final de la JEP, que es el procedimiento, el Código de Procedimiento Interno, pues parece que se está atorando en el Congreso, especialmente en el Senado de la República. El presidente ha dicho una cosa y le respondió de alguna manera el presidente Santos, perdón, no el presidente electo, ya le respondió al propio presidente electo y le dijo que no era cierto que el pretexto que él dice, que es que como no ha fallado la Corte Constitucional, entonces es mejor no esperar a ver qué pasa primero y después pasar el trámite. Dice que eso no es un tema válido porque lo que se está reglamentando no es la ley estatutaria, sino un acto legislativo que ya tiene aval constitucional. Lo cual significa que el tema más que jurídico es político. Tenemos un nuevo presidente, un nuevo gobierno y obviamente este es el primer escenario donde se van a librar esas nuevas fuerzas. Los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Juan Manuel López, analista político; Antonio Navarro, senador por el partido Alianza Verde; Jaime Castro, exconstituyente, exministro y exalcalde; Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo; Hernán Penagos, representante a la Cámara por el partido de la U. Bueno, les agradezco a todos. Jaime, ¿cómo está? Elegante, ¿contento está? Muy contento. Sí. Creo que ocurrió lo que más le convenía al país. Bueno, Imagino que usted me preguntaba por el resultado del claro, domingo por pasado. eso le estoy preguntando, es por eso, ni más faltaba, sí. Pero yo obviamente no los invité solamente para eso, sino además, para explorar un poco qué fue lo que pasó en el Congreso hoy. Por eso quería hablar aquí con el doctor Penagos, porque usted en su Twitter, ya vi camino aquí al programa, acaba de sacar una propuesta que también es difícil de manejar, porque usted lo que está proponiendo es que mañana que se va a hacer el empalme en este tema, el gobierno saliente y el entrante hagan una especie de conciliación del proyecto para evitar que no se hunda en el Senado. ¿Cómo es su propuesta? Pues básicamente lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República es que hoy se aprobó el proyecto en la Cámara de Representantes, pero en el Senado de la República ya se ha aplazado cerca de 2 veces el proyecto. No se han terminado de votar los impedimentos y las mayorías para aprobar ese proyecto son muy precarias, o más bien no hay mayorías. Hay que hablar honestamente con la realidad que tenemos política. Hoy el Senado de la República no se le ve unas mayorías claras para que el proyecto avance. En esas circunstancias, y dado que acaban de llamar a sesiones extras en el Congreso, desde mañana hasta el próximo 3 de julio, pues yo me temo que van a pasar 10 días en los que no va a ocurrir nada. Un aplazamiento, o peor aún, que el proyecto termine negado, lo que casi que obligaría a que en julio se presente un nuevo proyecto que se demorará 2 o 3 meses en salir. Pues bien, si mañana se van a reunir los señores presidentes, pues que se sienten a dialogar acerca del proyecto, que planteen las observaciones que tienen, que pongan a las comisiones de empalme a trabajar y que construyan una iniciativa para que de aquí a estos días que se tienen de sesiones extras, pues se saque adelante un proyecto concertado entre las partes. Yo lo planteo en función de la realidad en la que tenemos, porque es que las circunstancias como están, aquí está el senador Navarro y podrá dar fe de lo que está ocurriendo. No se ven mayores posibilidades de que el proyecto avance. Y como quiera que muchos de los ajustes ya se hicieron acá, porque aquí tenemos ya en el proyecto aprobado en la Cámara. Muchos los hizo usted, ¿no? Muchos los presenté yo. Sí. Otros, inclusive del Centro Democrático, la representante María Fernanda Cabal incluyó cerca de 10 modificaciones, el representante Samuel Hoyos, la senadora Paloma Valencia. Este proyecto tiene un proyecto de 70 artículos. El doctor Castro tiene cerca de 30 o 40 modificaciones. No es un proyecto que está aprobado tal y como lo presentó el gobierno nacional. El representante Alirio también presentó unas modificaciones, que sí que un proyecto que se ha construido entre todos. Pues bien, termínenlo de ajustar y avanzamos, porque lo que yo me temo es que si no hay proyecto, no va a haber reglamento. Y si no hay reglamento, la Jurisdicción Especial para la Paz va a seguir
expidiendo sus propios reglamentos, va a seguir autorregulándose y mire que ya tenemos hoy un conflicto de competencias presentado por el fiscal general que no lo ha resuelto la Corte y que va entrabando todo. Sí. Alirio, usted que también ha trabajado en este tema, ¿cuál es su perspectiva? ¿Usted cree que esto se hunde en el Senado? Bueno, mira, yo quisiera hacer varias precisiones, saludar a todos mis colegas de la mesa, agradecer la invitación, pero yo sí quiero ser muy vehemente en esto, es decir, así haya reunión mañana de Santos y el presidente electo Duque, ambos tienen que respetar la Constitución. Hoy en la Constitución ya existe la JEP. Hoy lo que dice la Constitución en el artículo 63 es que el Congreso, cuando hay un proyecto de ley, que es una ley ordinaria, que tiene mensaje de urgencia e insistencia, el Congreso tiene que darle prelación y tiene que votarlo. Es decir, a mí me preocupa que la bancada del nuevo presidente que se posesionará el 7 de agosto, Duque, quiera casi como que gobernar desde ya y que mande al Congreso no aplicar la Constitución. Es decir, el Congreso está para legislar, hay división de poderes. El Centro Democrático colocó todas las proposiciones que fueron incorporadas en el proyecto. Entonces, lo que está diciéndole el presidente electo al Congreso es no cumpla con su deber de legislar. Hay 2.250 militares esperando comparecer ante la JEP. Hay 4.800 guerrilleros esperando comparecer ante la JEP. Hay 8 millones de víctimas esperando que haya verdad y que haya justicia. El Centro Democrático dice que quiere verdad y quiere justicia y lo que están haciendo, desde mi punto de vista, es obstruyendo la justicia, porque no están permitiendo que pueda funcionar mejor la JEP y que la JEP termine gobernando, autogobernándose o gobernándose por vía como si fuera derecho anglosajón. Como no hay una ley, entonces por vía de principios generales del derecho, por vía jurisprudencial, etcétera. Es decir, desde mi punto de vista, la Cámara, y le agradezco aquí al doctor Penagos el trabajo tan importante que hizo como ponente, la Cámara dijo, no, seamos consecuentes. Estos partidos han apoyado el proceso, se aprobó la reforma constitucional. Es falso decir que con la ley ordinaria se pueda lograr lo que el Centro Democrático o lo que Iván Duque quiere, porque la ley ordinaria no puede modificar una ley estatutaria ni puede modificar el acto legislativo. Si Duque mañana quiere, por ejemplo, que el narcotráfico no tenga conexidad, como él dice, con el narcotráfico, que realmente no lo tiene. Lo que dice es que cuando se financie, etcétera, ni siquiera es correcto el postulado. Tendría que hacer una reforma al acto legislativo, es decir, que tendría que hacer una reforma constitucional. Entonces yo no veo cómo, a mí me parece que lo que ellos están es ganando tiempo y que de alguna manera ya Duque está incumpliendo lo que dijo en campaña y lo que dijo en su posesión de que no iba a ser tristes los acuerdos. Está obstruyendo con su bancada, acomodando todas las bancadas, que obviamente hay una nueva realidad política y ya las otras bancadas se están alineando pues con la nueva realidad política, y es que Duque va a ser el presidente a partir del 7 de agosto y entonces se está armando un bloque para obstruir esta aprobación. Eso es lo que está pasando. Jaime. Este tema es político, aunque no hubiera elecciones de por medio, ni la presencia de un gobierno electo y un gobierno que termina. El tema es político porque están de por medio una reforma constitucional, un acto legislativo, una ley estatutaria, una ley ordinaria y una administración de justicia eminentemente política, en el buen sentido de la palabra, porque no es la justicia ordinaria, es una justicia transicional. Entonces, el tema es político. Segundo punto. Esto se veía venir porque la llamada Jurisdicción Especial de Paz es una imposición de las FARC al gobierno Santos. Es normal que en un proceso de paz haya un régimen de justicia transicional. Así lo concibió el gobierno Santos cuando le pidió al Congreso. Seguramente los parlamentarios que están aquí aprobaron el acto legislativo 1 de 2012, que llamaron el marco jurídico para la paz y que le dijeron al país, esta es la justicia transicional. Pero fueron a La Habana con ese texto ya sancionado, promulgado, validado por la Corte Constitucional y las FARC dijeron, perdón,
Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando. El régimen de justicia transicional es este. Un régimen que, ojo, aquí tengo el texto de Enrique Santiago. Enrique Santiago dijo en su momento, un sistema muy innovador que no se había acordado antes en ningún otro proceso de paz en el mundo. Modelo único y ejemplar. Que parece que para algunos saltaba en pedazos por una simple solicitud de extradición. Ahora hay quienes consideran que salta en pedazos y se vuelve trizas porque el Congreso ejerce sus atribuciones. Esta ley de procedimiento está sometida jerárquicamente a dos normas superiores jurídicamente. Un acto legislativo, el acto legislativo que creó la JEP, que ya está, y la ley estatutaria. Que uno ya está Perdón, doctora. El acto legislativo. La Corte se pronunció mediante un comunicado de prensa hace 7, 8 o 9 meses. No ha dictado la sentencia. En un reportaje de este domingo o lunes del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, le dicen, perdón, ¿por qué no han dictado la sentencia? Dice, no, porque hay 9 magistrados, cada uno tiene su propio punto de vista, quiere agregar o quitar en la sentencia y utiliza una expresión muy gráfica. Dice, es que poner de acuerdo 9 magistrados es como cuadrar 9 micos para una fotografía. Entonces, perdón, si una corporación judicial como la Corte Constitucional toma 9 meses para dictar la sentencia, no el comunicado de prensa, y luego la Corte, y la misma Corte no se ha pronunciado sobre la ley estatutaria, es apenas elemental que un senador, un representante prudente diga, perdón, ¿cómo vamos a aprobar esto? Si puede quedar sin ningún valor jurídico, según lo que diga la Corte, en 2 sentencias. La de el acto legislativo y la de la ley estatutaria. O sea, ¿usted cree que lo que está diciendo Duque es correcto? Es correcto, perdón. Hay magistrados de esa jurisdicción que no se han posesionado, 2 por lo menos, que yo sepa, no se han posesionado, porque yo espero la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Yo para qué me voy a posesionar de un cargo si de pronto me sacan a los 2 días o a los 3 semanas? No, yo espero. Entonces yo sí creo que es de prudencia del Congreso, pero ojo, es que muchas veces el Congreso aprueba una ley diciendo esto es inconstitucional, pero mientras la tumba la Corte va a regir y ha cumplido el propósito nuestro. Juan Manuel. A ver, hay que hacer claridad porque aquí hay una paradoja, digamos. La ley de procedimiento, el Código de Procedimiento, no es necesario para que se aplique la JEP, porque en el acto legislativo dice el artículo transitorio que entra independientemente de que se haya reglamentado o no. De hecho, ya está operando. Sí. Por lo tanto, el hecho de que no aparezca el código, lo que hace es ampliar las facultades y no reducirlas. Porque puede aplicar todas las normas, digamos, por asimilación, por remisión a los códigos de procedimiento, y la paradoja es justamente esa, que lo que se busca es lo contrario. Ahora, respecto a mí me parece más interesante, me intereso más en el tema de cómo se puede, mediante un comunicado, darle vigencia a una sentencia que no existe. Sí. Y menos dentro del texto del comunicado donde dice que habrá unas, pues en la revisión, digamos, habrá una de la estatutaria, habrá unas exequibilidades y otras que no son. Sí. Entonces no queda claro qué es lo que va a salir como reglamentación para quedar por encima del Código de Procedimiento. Entonces yo estoy de acuerdo, digamos, en que el Código de Procedimiento debe ser subalterno de lo que salga en las otras instancias. Pero no quiere decir que no esté operando hoy. Hoy puede funcionar y lo malo es justamente eso, que tiene toda la amplitud del principio general, digamos, que donde hay vacíos, hay la obligación de no denegar la justicia. Sí. Hay que hacerlo para no denegar justicia. Exactamente. Una pregunta en ese sentido.
si, como podría pasar, no pasa este código de procedimiento en el Senado y se demora mucho tiempo en salir o de pronto no sale, ¿qué va a pasar con la JEP? Jurídicamente podrá seguir operando con los códigos de procedimiento interno que tenga aquí en... O acudiendo a la simetría con los códigos de procedimiento ordinarios o dictando su propio reglamento como ya lo está haciendo. De hecho, eso está pasando. Y jurisprudencia. Y jurisprudencia. O sea que estamos ante una bien interesante. Bueno, usted que está en el Senado, cuéntenos cómo está ese berenjenal allá. Bueno, ya está claramente ya medido, ya hay mayoría porque no se tramite este proyecto de ley. ¿Y quiénes son esa mayoría? Esa mayoría son el Centro Democrático, el Partido Conservador, con alguna excepción, y Cambio Radical, con también una o dos excepciones. Hay 17 impedimentos ya aprobados. Quiere decir que si usted tiene... 4 están por fuera del Congreso porque están presos, del Senado en este caso. 4 congresistas, el Ñoño Elías... Pero oiga, pero esto está... 4 más 17 son 21. ¿Quiénes son esos 4, perdón? Bueno, el Ñoño Elías, 4 están presos. Sí. ¿Ah? Odebrecht. Odebrecht y otras... Y toga, y la toga. Y otra letra menuda. Y la toga. Y el los cartel de la toga. 4 que no están. Ya. Más 17 impedidos son 21. Entonces el quórum baja mucho. Y de los que quedan, hay una clara mayoría que está porque no se tramite este proyecto de ley. Este proyecto de ley es el cumplimiento de un mandato constitucional, que aquí lo tengo. Artículo 12, transitorio, procedimiento y reglamento. Los magistrados que integran la JEP estarán facultados para elaborar las normas procesales, exactamente lo que estamos haciendo, que regirán esta jurisdicción y que deberán ser representadas por el Gobierno Nacional del Congreso de la República. O sea, hicieron un borrador de normas procesales. La presentaron al gobierno, el gobierno se la presenta al Congreso. O sea, está desarrollándose este artículo, no tiene que ver con la ley estatutaria. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué la posición del nuevo gobierno de no darle visto bueno a que se haga esta reglamentación? Eso me parece que es digamos, el tema fundamental. ¿Por qué le parece raro? No, ¿por qué? ¿Qué es lo que no les gusta de esto? Esencialmente, ¿cuál es el tema de fondo, no de procedimiento? Pues sobre todo si ellos trabajaron mucho en esa ley, porque mucha gente del Centro Democrático estuvo ahí participando. Porque quieren excluir a los militares de la actual estructura de la JEP. Quieren hacer un procedimiento de justicia transicional distinto para los militares. Esa es mi convicción hoy, después de oírlos en las deliberaciones del Senado. Fue una petición que hizo y una promesa, por lo menos la hizo aquí el hoy presidente electo. Sí, entonces quieren excluir a los militares de la actual estructura de la JEP. Consideran que los que componen la actual estructura de la Justicia Especial de Paz no les dan suficientes garantías a los militares, eso lo consideran. Y por lo tanto... Pero hay 2.500, ¿no? Hay 2.200. Una estructura distinta para los agentes del Estado, en este caso militares, que deben recibir el tratamiento de justicia transicional. Y eso es el tema de fondo, creo yo. ¿Qué es lo que usted está diciendo? No, pero perdón. Pero ¿puedo hacer una pregunta? Los militares de la autoridad de la JEP exige reformar la Constitución. Eso no es de la ley de procedimiento. Exactamente. Ahí es donde está el debate. Ese no es el objetivo es ese, digamos, esta ley no puede ni incluir más ni excluir a ninguno. Eso ya requiere una reforma constitucional que iniciaría la próxima legislatura y que, ya hay que decirlo, se demora año y medio, porque tienen que ser 2 legislaturas. Están equivocados porque en la interpretación global de todo el tema, si ese es el propósito, como siento yo que es, parar esta ley o no parar nada es lo mismo. Porque de todas maneras la JEP puede funcionar, la Constitución les permite funcionar aún sin este reglamento. Y pueden funcionar, como dice el doctor López, usando... Con más campo. Más atribuciones. Sí, más atribuciones. Están equivocados al ponerse esto. Ahora, sí. Es que yo he oído otra interpretación, que me la aclararán. Lo que sucedió es que el gobierno no estaba impulsando el código de procedimiento. Y para poder impedir
que sea la JEP la que busca las pruebas. En el caso de Santrich, decidieron poner un anexo, digamos, que es lo que produjo que presentaran con urgencia la solicitud de que se apruebe el Código de Procedimiento. Rápido. Con ese cambio específico, que es quitarle a la JEP la facultad de decidir las pruebas. Pero fíjese que no, doctor López, porque el artículo 53 como quedó aprobado y que el doctor Hernán fue el que lo redactó, acogiendo precisamente lo que han planteado varias bancadas, entre ellas el Centro Democrático, quedó tal cual como está en el acto legislativo. Es decir, lo que se precisa es que la JEP no puede ni negar ni conceder extradiciones, sino que lo que califica es la fecha, si los hechos ocurrieron con posterioridad o anterioridad, son hechos nuevos, y quedó muy claro. Se le metió un parágrafo que, lejos de revocar lo que dice la Constitución, lo que hace es delimitar aún más la competencia de la JEP y clarificarla. Entonces, ese ya no es el problema. No sé, ¿no? Así es. En el tema, esa aclaración existe, una adición a la aclaración de antes, y esa aclaración coincide. Y está así como se aprobó en la Cámara. Gran parte de todo esto deriva por cuenta de esa suspensión de la extradición que ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz. Suspensión con la que, por lo menos, yo nunca estuve de acuerdo, porque a mi modo de ver, la JEP no es competente para suspender extradiciones. Hoy en la ley 906 hay un trámite de extradición que es el que todos conocemos como ordinario, y la JEP no estaba facultada para crear un nuevo trámite de extradición. Cuando la JEP suspende la extradición, el proyecto está en tránsito en el Congreso, hay que decir, este proyecto, conforme a ese artículo 12, lo construían los magistrados de la JEP, lo pasaba al gobierno para evaluarlo y el gobierno lo radicaba en el Congreso. Esa discusión, que fue una discusión que de hecho le sacaron 100 artículos al código. El proyecto inicial tenía cerca de 200 artículos y terminó en 73. Y esa discusión, en la que tuvimos, digamos, diferencias muy importantes, por ejemplo, con Alirio las tuvimos, terminó zanjándose conforme a este reglamento, más o menos con los argumentos que, digamos, yo planteaba, lo que está diciendo Alirio, con tres, digamos, planteamientos muy precisos. Primero, que la JEP no puede suspender un proceso de extradición. Segundo, que si decreta pruebas, las pruebas no pueden ir más allá que a determinar la fecha de ocurrencia de los hechos. Y tercero, y muy importante, que la JEP no puede pronunciarse sobre la responsabilidad o sobre la conducta, dígase tipicidad para los abogados, de quienes solicitaban extradición. Realmente esto es un cambio muy sustancial. ¿Qué me preocupa? Que si no avanzamos con esta ley de reglamento, vamos a terminar validando lo que la JEP hizo hace unos meses y en las que está trabajando. Lo que es la tesis suya. Pero, no es mía. No, la tesis suya. Bueno, pero como nos toca irnos, yo sí quisiera dejar la reflexión que también han planteado aquí sobre si es cierto que detrás de esto, digamos, de esta decisión del nuevo gobierno o del nuevo presidente electo de frenar este trámite, está la decisión de hacer un tribunal para los militares solamente. La pregunta que les dejo es qué va a pasar entonces con los cerca de 2.600 o 2.300 militares que en este momento no solamente están en la JEP, sino que muchos de ellos, aquellos que hayan pasado más de 5 años en la cárcel, pues están con libertad condicional. La pregunta es, ¿se devuelven a la cárcel? Ya volvemos después de esta pausa. Bueno, volvemos aquí en Semana en Vivo. Estábamos hablando sobre ese escenario que usted planteó, doctor Navarro. Yo le decía, no, ¿sabe qué voy a decirle? No, doctor, es que, no, perdón por lo doctor, pero es que yo había puesto aquí una norma que estoy infringiendo yo, que es que no les voy a decir el doctor, sino los que de verdad son los doctores. Yo soy ingeniero, ¿eh? Ingeniero como en México. Ingeniero. Usted es 2 sobre 4 del área del CISP. Es correcto. Entonces, ingeniero Wolf, Navarro Wolf, cuénteme, ¿usted de dónde saca esta tesis? De las intervenciones que he oído en el Senado esta semana. Sí. Los verdaderos jefes del Centro Democrático están en el Senado. Entonces, ahí lo que he oído es eso. Y usted lo que ha oído es que quieren sacar a los militares de la JEP para poder hacer un tribunal distinto. Una estructura especial de justicia transicional para los militares. Pero acá han dicho que no se puede hacer de esa manera porque no se puede... Obviamente no se puede hacer en una ley, sino a través de reforma constitucional.
Se requiere reforma constitucional y el mecanismo más rápido para una reforma constitucional es un referendo reformatorio de la Constitución. Mediante una ley se cita el referendo y se va a las urnas y se aprueba. Ese es el mecanismo más ¿Y usted cree que ese es el mecanismo que van a hacer? Y mientras tanto van a... No sé si ya esa parte sí no lo han dicho, pero yo digo es el más rápido de todos, porque una reforma constitucional toma un año, 8 votaciones, terminarían el 20 de junio del año entrante. Pero en cambio el referendo es más rápido. Aquí hemos oído que según el ingeniero Antonio Navarro, correcto, Antonio Navarro, lo que están buscando quienes piden aplazar el trámite o aprobación de esa ley es un régimen de excepción seguramente favorable para soldados y policías. Es la interpretación que él hace de las intervenciones que ha habido en el Senado. El analista político Juan Manuel López y el señor representante a la Cámara nos han revelado aquí algo muy importante. El origen de todo este problema está en la solicitud de extradición del señor Santrich, porque entonces buscaron que esta ley de reglamento precisara o ampliara o recortara las funciones en relación con ese tema. Que entre 5 personas aquí surjan esas interpretaciones tan, no digo rebuscadas, tan válidas o inválidas jurídicamente. Otra interpretación es la del analista político Juan Manuel López Caballero, que dice es que la JEP puede funcionar sin necesidad de ley de procedimiento y debería hacerlo. Eso prueba que esta justicia hechiza quedó muy mal hecha. Muy mal hecha porque son las primeras de cambio y miren los problemas que está creando. ¿Saben por qué quedó mal hecha? Porque los autores, los cerebros de esta JEP fueron el señor Enrique Santiago, que uno no sabe qué tanto derecho penal conozca colombiano, el hoy secretario del Partido Comunista Español, Álvaro Leiva, que es muy buen abogado, pero yo no lo conozco como penalista, el señor rector del Externado, el doctor Henao, que uno sabe que es especializado en derecho civil, pero el doctor Cepeda. El doctor Cepeda, que igualmente es constitucionalista. Les quedó muy mal hecha. ¿Sabe qué va a ocurrir en esto? La JEP va a ser el paraíso de los abogados penalistas. Deben estarse frotando las manos. Si entre 5 aquí tenemos esas discusiones, imaginen los cientos o miles de abogados penalistas que van a intervenir ante la JEP para que diga esto, para que haga lo otro. Y máxime si no hay ley de procedimiento. Pero no es tan así, mira. Si nosotros hacemos memoria de cómo fue la negociación, lo que pasó fue todo lo contrario. Hubo un año de discusión del gobierno y las FARC sobre el tema de la justicia transicional y no se ponían de acuerdo en un solo párrafo. Es cierto. Cuando eso estaba empantanado, es cierto que lo que propuso Álvaro Leiva fue que el gobierno designara unos expertos y las FARC designaran unos expertos y se acompañaran, y se llamó el Grupo de Nueva York, que realmente sesionó en Nueva York, sesionó en Oslo, sesionó en Bogotá, y ese grupo de juristas, donde habían 12 magistrados de la Corte Constitucional, con expertos internacionales, se sentaron y en un mes le entregaron el documento más estructurado de justicia transicional a la mesa. La mesa lo miró, le quitó una coma, un párrafo, lo que sea, y lo aprobaron. Es decir, todo lo contrario. Bueno, si fue muy difícil la aprobada también. Claro, pero lo que quiero decir es que eso sí fue hecho por técnicos en derecho internacional, en derecho penal internacional, en justicia transicional. Ahora, que luego haya habido pues este empantanamiento, que se haya querido denigrar de la forma como seleccionaron los magistrados, etcétera, pues esa es otra consideración. Yo lo que creo, para mí lo que está pasando hoy es que Duque gana el domingo y quiere gobernar desde ya. Está recomponiendo las mayorías del Congreso. Dijo que no iba a dar mermelada, pero todas las congresistas están esperando mermelada y ya se alinearon con Duque a ver cómo les va con los ministerios, los departamentos administrativos, hacia futuro. Esa es la realidad. Y entonces, no en la Cámara, en el Senado, desde mi punto de vista, se van alineando y lo que están haciendo es obstruir la justicia. Desde mi punto de vista, lo que están haciendo es violando la Constitución.
Hay una JEP que ya existe constitucionalmente, insisto en eso. Hay una orden de expedir esa ley. Hay un mensaje de urgencia, hay una constitución que nos dice a los congresistas que somos un poder independiente, que tenemos que legislar, que lo debemos hacer dándole prelación a este proyecto, y el señor presidente electo dice, no, rebélese ni no hagan eso, ¿no? Y estamos incumpliendo la constitución. Yo debo... Juan Manuel y ya después. Por un lado, perdón, yo creo que no tiene sentido en ya a estas horas de la vida atacar o defender cómo se hizo la JEP. Ya está vigente y yo creo que hay unos puntos sobre los cuales no hay discusión. La JEP está vigente, luego es un poquito irrelevante ese debate. Otra cosa que creo que no hay ningún debate, por lo menos aquí, es que si el propósito es cambiar para crear una excepción para los militares, no es a través del código de procedimiento que se puede hacer. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay que volver a hacer todo eso. Tiene que ser un acto legislativo. Una reforma a la Constitución. Correcto, una reforma a la Constitución mínimo, y entonces eso no es inmediato. Lo otro que no sé si estamos de acuerdo, porque el doctor Jaime parece no estar de acuerdo, es que si no sale el código de procedimiento, la JEP se seguirá aplicando de todas maneras, solo que en un campo mucho más amplio por no estar regulado. En eso no sé si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en eso, usted? Sí, sin duda. Claro. Y esa es una, por lo menos, digamos, de manera particular, de las mayores preocupaciones. Correcto. Es prácticamente dejar que la JEP, no le gustará a algunos, sustituya al Congreso de la República expidiendo protocolos y acuerdos que son normas procesales cuya competencia es del Congreso. Y eso no es correcto. Hoy, por ejemplo, un código en Colombia no lo puede expedir un presidente, ni siquiera por atribuciones del Congreso de la República. La Corte Constitucional ha dicho los códigos los expide el Congreso, no puede ni siquiera entregarle facultades a un presidente. Si no regulamos, ustedes han leído unos acuerdos, unos protocolos, 3 o 4 que han expedido, pues entonces la JEP va a seguir expidiendo, y a mi modo de ver es un tema más de fondo, es un tema de violación del Estado de Derecho, porque se vulnera pues el principio natural de la división de poderes públicos. A mí me inquietas un poco, por eso he dicho, qué bueno. Una pregunta de ingeniero a los abogados. A ver, Antonio. Sí, porque acá todo es abogado. Yo no, yo me salvo. Yo hasta me pongo de ingeniera. No tiene la virtud de ser abogado. No tengo ese honor. Yo tampoco. No, ¿qué tal? ¿Nos salvamos de esa? ¿Pudiera este proyecto de ley incluir un artículo de jerarquía? ¿Este procedimiento no se aplica para los miembros del Estado? ¿Para los agentes del Estado? Para miembros del Estado que tuvieran que ir a la JEP. Pudiera, aunque la Constitución nos incluye, pudiera decir que esto que se aprueba no se aplica. Como nos está preguntando, yo le respondo. Sí, claro. Es que puede perfectamente decir, este procedimiento no se aplica a los servidores del Estado, civiles o uniformados, y adoptar otro procedimiento para ellos, pero no sacarlos de la autoridad de la JEP. Exacto. Puede tener varios procedimientos, uno para los terceros, otro para los combatientes, otro para los uniformados. Una solución. Y de hecho sí tiene unas normas diferenciadas. Exacto. Sí. El proyecto tiene algunas normas donde se dice que se aplican exclusivamente a unos y a otros, pero no todas. Ahora bien, cambiar, digamos, el procedimiento, como dice el doctor Castro, tiene razón, pues sería cambiar la forma de hacer las investigaciones, de llevar a cabo todo el tema de recursos y demás, pero nunca la competencia que hoy está de la JEP respecto de ellos, que ya está en el acto legislativo. Paso a paso. Primero, no se aplica esto para los miembros del Estado, o sea... Perfecto, pero si no se le aplicara... Un momentito. No está reformada la Constitución todavía, quedan en el marco de la JEP, pero se quedan sin procedimiento, y por lo tanto podría ser un primer paso en la dirección que quiere el nuevo gobierno, excluirlos. Ahora, la pregunta es, y claro que ustedes... O sea, pero responderle a Antonio, o sea, el proyecto sí se podría ordenar en unos principios generales, un capítulo para las FARC y un capítulo para los militares. Pero no le añadiría mucho a la ley. Como está. Pero además, digamos una cosa adicional. Si ustedes leen la ley estatutaria,
Hay un capítulo específico para los miembros de la fuerza pública y otro capítulo. Pero yo le digo por qué, porque en el nuevo acuerdo quedó así. Perfecto. En el nuevo acuerdo quedó dividido. Sí, o sea, exacto. eso fue lo que se hizo en el nuevo acuerdo del Colón, que fue precisamente por cuenta de la sentada con el Yo no. estoy tratando de encontrar algún camino para no perder estos 13 días de sesiones extraordinarias. Perdón. Con su venia, A ver, Una María buena Elena, yo propuesta quiero, de ingeniero para Sí. yo quiero ordenar la volver cosa. atrás muy brevemente sobre 2 puntos. A ver. Estoy de acuerdo con lo que dijo el señor representante Penagos. Me parece de gravedad suma que la JEP o la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional o el Consejo de Estado no tengan normas de procedimiento, que ellos mismos las adopten, que ellos hagan la ley y la apliquen. Eso sí viola cualquier principio de cualquier Estado de Pero derecho. si no la sacan, No ¿qué operan, hacen? no operan, no operan. Pero fíjate lo que, Así de elemental. problema- Pero lo que acaba de decir el analista político es la Constitución los autoriza para hacerlo. Entonces, si deciden operar así, me parece de una gravedad extrema. Eso viola cualquier pero garantía yo ciudadana. estoy de acuerdo, pero la pregunta es ¿por qué A ver. le parece eso grave y en cambio no le parece grave Mire, que no pasen perdóneme, este trámite en Con el mucho Congreso? gusto les respondo. Es un principio universal. El juez aplica la ley que hace el Parlamento. Punto. Por eso, no pero cuando hace la ley él. Claro, no, eso Haber estamos de dicho acuerdo. en la Constitución, si es cierto, como dice Juan Manuel López, Es cierto. que aunque no haya esa ley, ellos dictan la ley, es de una gravedad extrema. No, Eso espera. viola cualquier garantía. Perdóneme, doctor, que no lo interrumpí. Segundo punto, yo celebro como colombiano que conozcamos un poco las entretelas de las conversaciones de La Habana, porque de eso no hay actas, ni los que participaron allá le han contado al país cómo fue. El señor representante Alirio Uribe aquí nos dice, duraron 1 año redactando un artículo de la JEP, 1 año. 1 año, sí. Y luego tuvieron que mandar unos expertos a Nueva York y después a Oslo. Bueno, perdón. Y ahora se molestan porque el Congreso de la República, que es el competente para hacer esas normas, se toma 13 días o 14 días, que es lo que le alarma a Antonio Navarro. Pero- ¿Por qué no se alarmó con el año largo que gastaron los señores de La Habana en un articulito de la JEP? Yo estoy de Perdón, acuerdo con lo ¿y que... por qué no protestó con lo que que está las funciones aquí. suyas como senador No. estuvieran decidiendo en Nueva York, estuvieran decidiendo en Oslo y no aquí en Porque el era un Ahora proceso le va a de ese paz. mensaje a los que estamos poniendo a que esto se haga ahora. Porque es un proceso de paz como pasó con Álvaro Uribe. Le manda a decir que Era ustedes una son unos negociación vagos que política se que vienen a duró 6 preocupar de años. esta última hora después de que votaron el acto legislativo. Yo No, les pero pido que sean confundamos, responsables. pero no confundamos porque es que obviamente pues eso pasó también con el gobierno del presidente Uribe, pasó con el gobierno del presidente Pastrana, eso es parte de un proceso de paz. Es más, pasó cuando usted era ministro de... ¿Pasó qué? Pues cuando fue... usted no era el ministro de gobierno en la época de Belisario Betancur, Sí, donde hubo un señora. proceso de paz. Eso, pasa, eso. Perdón, Digamos, no trajimos documento de 312 no, páginas pero para que el pero Congreso es lo lo aprobara. mismo porque es parte de las, o sea, esas son las dinámicas que pasan, o sea, en los procesos de paz, ¿Sabe pero, qué fue lo único? pero más allá. ¿Sabe qué fue lo pero único? usted no fue el ¿Sabe gobierno, qué fue lo ministro. único que le llamamos al Congreso cuando el proceso de paz con las FARC? La ley de amnistía. La elección popular de alcaldes. Muy para bien, que muy Antonio buena. Navarro pudiera ser alcalde Pero de muy Pasto buena, me y pareció. ahora aspirando a la alcaldía de Bogotá. 1986, me pareció excelente votos esa, suyos, Pedro. esa Yo creo que propuesta. vale la pena seguir haciendo aclaraciones. A ver. Cuando el doctor Jaime dice que nadie puede hacer la ley y aplicarla, lo que quedó en la Constitución, que fue la JEP, quedó en la Constitución, eso fue por una decisión del Congreso y después ratificada por la Corte. Sí, dos No actos fue hecha legislativos. por ellos mismos. Entonces, esa es una primera claridad. Segundo, tiene rango constitucional. Yo, a mi juicio, nos salvamos de lo que era peor, que era que me querían meter todo el acuerdo. Inicialmente era todo el acuerdo el que se volvía parte de la Constitución. Las 317 páginas iban a ser parte de la Constitución. Eso se Ahora, baja en el nuevo acuerdo. Sí, en el nuevo acuerdo quedaron solo las 20 páginas de la JEP. Sí, exacto. Pero su objeción, digamos, no la comparto porque no es verdad que estén legislando y al mismo tiempo aplicando la ley que ellos hacen. Están aplicando la norma que está en la Constitución, creada
por el Congreso y Esa no por es ellos la norma mismos. que es gravísima, la que le dé esas facultades a la JEP de dictar la norma que ella misma aplique. Bueno, Alirio, esa es la norma que yo cuestiono. Alirio, ¿usted le parece que eso va a pasar también? O sea, estamos hablando de esta Claro, posibilidad claro, que si porque- no hay un pero- código de y no va a procedimiento pasar interno, solamente por los actos transitorios, sino va a pasar por el capítulo de la Constitución vigente desde el 91 que establece cómo toman decisiones los jueces y en función de qué. Y que dice que lo hacen en función de la ley, en función de la jurisprudencia, de la doctrina no jurídica. Es decir, pero que hay no puede haber vacíos. y por eso, y que tienen que darle Fallar. acceso a la justicia a los ciudadanos, en este caso a las víctimas que están esperando justicia, tanto de los miembros de las FARC como de los miembros de la fuerza pública. Eso dice Patricia Linares. Es decir, que lo que va a pasar al final es que si estos vacíos no se llenan, cada vez que la JEP tome una decisión, se va a armar lo que se armó. Yo, por ejemplo, que respeto mucho la posición del doctor Hernán Penagos, yo no estoy de acuerdo con que la JEP se haya extralimitado frente a lo de Santrich. ¿Por qué? Porque la Constitución le dice a la JEP, se pactó con las FARC una garantía de no extradición. Eso se pactó y está ahí en el artículo 19 del acto legislativo, como dice el doctor López, y entonces, y le dio la competencia a la JEP para que precisamente la JEP fuera la que calificara si los hechos eran anteriores o posteriores. Pues cuando la JEP, los abogados de Santrich le dicen, haga esto, pues si la JEP no suspende eso, lo suben a un avión y terminan en los Estados Unidos y entonces no cumpliría la JEP con la orden constitucional de hacer la calificación previa. Ahí el que violó el artículo 19 fue el fiscal general, que el fiscal general hizo el show, lo capturó, etcétera, porque se lo ordenó la embajada de Estados Unidos y se pasó por la faja de la Constitución que decía que había un término previo, una calificación previa que le correspondía a la JEP. Eso se pactó. O sea, se pactó la no extradición por los hechos, no por los nuevos, por los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto. Y yo le complemento un poquito eso. Lo que sucede es que hay un sujeto muy particular que es el guerrillero amnistiado, para el cual la Constitución tiene una legislación especial. Y esa legislación, por ser ese personaje, ese sujeto particular, que tiene que ir a donde la Constitución dice. Y la Constitución, y ese es el punto importante, la JEP hoy en día es la Constitución. Eso es una cosa que se olvida en casi todos los debates. La JEP pasó a ser parte del texto constitucional. Entonces, cuando la Constitución dice que es la JEP la que debe calificar a ese tipo de sujetos, es inevitable que entre a la JEP y no a la Fiscalía. Digamos, dos argumentos frente a lo que dice Alirio y lo que plantea el doctor López. Lo primero es sí que... le dice el doctor. Lo primero es que... Lo primero es que somos compañeros de la Cámara. Lo primero es lo siguiente. La JEP no puede expedir normas procesales. Las facultades que le entregó el acto legislativo 01 del 2017 a la JEP se dieron para expedir su reglamento interno. Cómo se organizan las salas, dónde van a funcionar, en qué horario van a trabajar, cómo compran la papelería, pero no para expedir normas procesales. De ahí lo que dice el doctor Castro, que sería grave que ellos puedan expedir normas procesales porque en Colombia nadie lo puede hacer. Una cosa es expedir el reglamento interno de cómo vamos a funcionar, otra cosa es pedir un código procesal. Y cuando miran el acto legislativo dice reglamento y normas internas de funcionamiento. Lo digo porque nunca se me olvida ese artículo que lo debatimos intensamente, inclusive lo hicimos, yo era coordinador ponente del proyecto, pensando en que las normas procesales no son de competencia de ninguna autoridad judicial, recortamos el artículo para que quedara claro que no podían expedir normas procesales. Frente al tema de la extradición, es que ahí es donde está el debate. ¿Y por qué está el debate? Porque en el caso de Santrich hay un tema que es el tema que de alguna manera resuelve o por lo menos da luces para
deducir cuál sea el resultado, que es que Santrich cometió un delito después del 1 de diciembre del año 2016. Y dice claramente el acuerdo, el acto legislativo, que cuando se trata de delitos cometidos después del 1 de diciembre del 2016, esos delitos son de competencia de la justicia ordinaria. De ahí deriva la competencia que ejerció la Fiscalía de ordenar esa medida de aseguramiento, o más bien, de cumplir una solicitud de medida de aseguramiento, porque no fue una medida de aseguramiento ordenada por la Fiscalía, sino una solicitud como ocurre en cualquier trámite ordinario de extradición. He recibido un mensaje aquí por WhatsApp de alguien que dice, ¿por qué no nos cuentan quién es el competente, la autoridad competente para otorgar permiso a combatientes o no combatientes, sujetos a la autoridad de la JEP para viajar a pasar vacaciones al exterior, a las islas del Caribe? Eso es la JEP, eso tiene algo que ver la ley, es la pregunta que formula un televidente. ¿Tiene algo que ver esta ley reglamentaria? Que ahí se cometieron varios errores. La JEP es la... A ver, el gobierno nacional expidió un decreto a finales del año pasado donde autoriza a la JEP para expedir un reglamento donde se limite o se determine el procedimiento para las solicitudes de quien se acoja a la JEP para salir del país. ¿Qué tenía que hacer la JEP? Antes de expedir cualquier solicitud, antes de otorgar cualquier permiso, tenía que expedir un reglamento. Como la Jurisdicción Especial para la Paz no se había posesionado, entonces el secretario general, por competencias del acto legislativo, empezó a tomar atribuciones de la Jurisdicción Especial. Cuando se posesionaron los magistrados de la JEP, ahí habían ya asumido su competencia de expedir el reglamento y extrañamente el secretario siguió dando permisos. De ahí es donde dice la presidenta de la JEP que el secretario profirió unos permisos y que esos permisos los dio sin consideración a un reglamento que tenía que expedir. Pero eso ya no vuelve a pasar. Entonces, viene hace 3 semanas, la presidenta de la JEP reglamenta esos permisos y esos permisos tienen que estar lo suficientemente claros en el sentido de hasta dónde son las competencias. Y obvio, no pueden ser sino por hechos humanitarios, por circunstancias de esa naturaleza, no para pasear, no para ir a dar, no sé, no para ir a visitar un familiar. Tenía que ser circunstancias muy precisas que tenían que tener un marco. Y hay que aclarar una cosa, que no lo hicieron, o sea, que no es Patricia Linares la que lo hizo, sino es el secretario. Secretario, y lo hizo sin competencias porque no había un reglamento y el reglamento lo tenía que expedir la presidenta. Ahora, hay que aclarar ahí, perdón, doctor López, que siempre son los jueces de conocimiento, cuando una persona está investigada, las que autorizan a las personas si pueden o no salir del país. Y fue el juez de conocimiento. Exacto, entonces en este caso es la JEP también, es igual. Y el secretario no es juez. El secretario sí no es juez. Sí, exacto. Este sí no era juez, eso sí no. A ver, Juan Manuel, a ver, se nos acabó ya. Es que lo importante acá y el centro del debate para volver es la vigencia de la JEP, exista o no el Código de Procedimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que la alternativa a que no tuviera las facultades que sí las tiene porque lo dice la Constitución, es que hubiera denegación de justicia. Y ese es el argumento, es el argumento central, porque lo que le llega a la JEP tiene que resolver. Claro. Porque si no sería denegación de justicia. Bueno, esperamos que mañana la reunión del expresidente ya. Santos ya es expresidente. Sí. No, perdón. Y el si se dicta un decreto convocando a sesiones extraordinarias para que se ocupe de 14 proyectos, ¿todavía es presidente? No es un expresidente. Por el contrario, daría la impresión no solo que está raspando la olla, sino que procede como si era él el que hubiera sido elegido para un tercer periodo. Porque convocar el Congreso a este final del partido para que se ocupe de 14 proyectos, y nada menos que proyectos de exoneración de responsabilidad penal. Un camino intermedio, ¿sabe qué va a pasar? Deniegan esto en el Senado y aprueban a pupitazos los otros 13. Y quedamos en un escenario bastante... Ese sería un acto de responsabilidad del Congreso. Bastante grande. Hay los otros 13, a ver. Solo es más de curiosidad
pero es que lo que decidió, entiendo yo, el Senado, es que dijo que se pasaba para la próxima legislatura, no que se aplazaba, sino que se pasaba para la próxima legislatura, con lo cual queda una confrontación, digamos, entre poderes, si el presidente puede, mediante un mensaje de urgencia... Decirle al presidente electo que no. No, negar la decisión del Senado que ordenó que era para la próxima legislatura. Pero eso es inconstitucional. Porque si hay mensaje de urgencia y de insistencia, claro, se pueden terminar ahí las sesiones y no aprobar nada más, pero hay una serie de otros proyectos que están en proceso de aprobación que son importantes. Por ejemplo, el procedimiento para elegir contralor. Yo me refiero únicamente al del Código de Procedimiento. El Código de Procedimiento, el Senado dio una orden. Es un poquito lo que pasó con la cosa de la distribución de poderes, del equilibrio de poderes. Que el Senado ordena una cosa y el gobierno desobedece lo que pero no puede aprobar nada más. Bueno, nos tocó irnos. La conclusión es que si no hay código de procedimiento, por cuestión de que la justicia no puede ser denegada, pues la JEP podría seguir haciendo lo que está haciendo. Es impartiendo la justicia o evacuando los procesos que le llegan. Y la Cámara cumplió. La Cámara cumplió, ustedes cumplieron, sí señor, aquí, bueno, me parece muy bien. Y la verdad es que este es solamente uno de los primeros capítulos de un nuevo gobierno y una nueva realidad política. Volvemos después, no volvemos mañana, los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.